Mirad, en este vídeo os voy a comentar cómo es la problemática contable de la adquisición de los elementos de transporte. Y más que contable, fiscal, porque el problema surge por la normativa fiscal que regula este tipo de operaciones, lo que es la adquisición de vehículos por parte de la empresa. ¿Por qué? Porque la normativa fiscal establece que por defecto, esos vehículos, salvo determinadas excepciones, van a estar afectos al 50%. Es decir, del vehículo, el 50% por defecto va a trabajar para la empresa y el otro 50% no. Por lo tanto, eso va a implicar una serie de obligaciones fiscales respecto al IVA y también unas obligaciones contables, ¿no? ¿Por qué? Mirad, aquí tengo dos pantallazos sobre lo que dice la normativa de Hacienda. Por un lado, establece que cuando se trata de adquisición de automóviles, de turismo, vehículos de turismo, remolques, ciclomotores, motocicletas, ¿no? Se presume que están afectos al desarrollo de la actividad al 50%. ¿Qué significa eso? Que una vez que nosotros adquiramos un vehículo, compremos un vehículo, ¿vale? El IVA de ese vehículo, que es el 21%, nosotros solo podremos deducirnos en el modelo 303 el 50% de ese IVA. ¿Qué ocurre con el otro 50%? Pasan a formar parte del inmovilizado, es decir, es mayor valor del inmovilizado. ¿Por qué? Por lo siguiente, fijaos. En la normativa de valoración del inmovilizado, la tenéis aquí, ¿vale? El valor de adquisición está formado por el precio de adquisición más aquellos impuestos indirectos que no sean recuperables. Es decir, el IVA es un impuesto indirecto que es recuperable. Pero ¿qué ocurre? Que en el caso concreto de la adquisición de elementos de transporte, Hacienda te dice que si está afecto al 50%, solo el 50% será recuperable, porque es un IVA soportado, deducible. El otro 50% no. Por lo tanto, ese 50% lo que va a hacer es incrementar el precio de adquisición y contablemente deberemos sumarlo al precio de adquisición. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente. ¿Cuándo está afecto al 100%? Hacienda establece que estará afecto al 100% los vehículos mixtos utilizados para el transporte de mercancías, es decir, todo ese transporte de mercancías se considera que está afecto al 100% de la actividad y por lo tanto te deduce el 100% del IVA. Los utilizados en la prestación de servicio de transporte de viajeros mediante contraprestación, el viajero paga y se le transporta, bueno, pues el vehículo se deduce el IVA del 100% en su adquisición. Los utilizados en la prestación de servicios de enseñanza a conductores, de academia, de formación de academias de conducir, ¿vale? Los utilizados por fabricantes en la realización de pruebas y test, igualmente. Los utilizados en los desplazamientos de profesionales de los representantes o agentes comerciales. Cuidado, aquí hay ya jurisprudencia al respecto porque Hacienda interpreta este artículo de una manera diferente a la que podamos interpretarlo el resto de los comunes mortales. Por ejemplo, ellos establecen que si tú ha habido casos en los que la empresa ha comprado vehículos para sus comerciales, ¿vale? Se han deducido el 100% del IVA y Hacienda ha dicho no. Yo entiendo por este punto E, ¿vale? Del artículo, creo que es el 108 de la ley del IVA, ¿vale? El 108, no lo recuerdo muy bien, ¿vale? Si no es el 108, perdonadme, ¿no? Pero Hacienda establece que esos vehículos, para que sean afectos, deberían de ser de profesionales independientes que no tienen relación directa con la empresa, ¿vale? Es decir, que sean personas ajenas a la empresa. Es decir, solo un profesional, solo si el vehículo está adquirido por un profesional que trabaja como autónomo, pues sí estaría afecto, si no, no. Es su interpretación, pero hay, luego te pone o agentes comerciales. Pero bueno, ellos interpretan que tienen que ser independientes de la empresa como profesionales independientes, no que sean comerciales de la empresa, ¿vale? Ahí está un poco el matiz que ha habido, bueno, ha habido en este caso juicio, denuncia y hay jurisprudencia en el sentido de que no tiene razón Hacienda. Por lo tanto, si en este caso estamos hablando de comerciales de la empresa o de uso comercial, evidentemente está afectado al 100%, ¿vale? En fin, en todo esto Hacienda, verdad que es muy quisquillosa y hay muchas sentencias al respecto y mucha jurisprudencia y de hecho en las inspecciones Hacienda va directamente a los vehículos de empresa y a ese IVA porque por ahí puede trincar
en función a su interpretación, ¿vale? Cuidado con eso, por eso es un tema muy peliagudo, ¿vale? Bueno, nos vamos entonces, en este caso hemos dicho que ese IVA del 50% que no es deducible pasa a formar parte del mayor valor del inmovilizado. Vamos a hacer un ejemplo. Mirad, imaginaos que compramos un vehículo, vamos a hacer la contabilidad, elementos de transporte, elementos de transporte, ¿vale? Compramos el vehículo con su IVA soportado. Hacienda Pública, IVA soportado en una 472. IVA soportado, ¿vale? Ojo, de un bien de inversión, estos serían bienes de inversión. ¿Y a quién se lo compramos? A una 523, que sería, digamos que la deuda quedaría documentada en una cuenta, o quedaría recogida contablemente en una cuenta, que es proveedores de inmovilizado. Proveedores de inmovilizado. Inmovilizado a corto plazo, ¿vale? Imaginaos que el valor son 20.000 euros, ¿vale? Evidentemente el IVA, en principio, si fuera al 100%, sería por el 0,21, perdonad, por el 0,21, 4.200 y evidentemente la suma de ambos sería la deuda con el proveedor de inmovilizado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si estamos hablando de un grado de afectación del 50%, yo tan solo me puedo deducir el 50% de este valor, es decir, de los 4.200, ¿vale? Por lo tanto, voy a poner aquí, en este caso, estamos en ese caso del 50%, dividiría entre 2. Y solo me puedo deducir 2.100 euros. ¿Qué ocurre con los otros 2.100 euros? Pasan a formar parte del valor, es mayor valor del inmovilizado. Bueno, pues sumaría en este caso, pondríamos más 2.100. Evidentemente, la deuda con el proveedor de inmovilizado es la misma, ¿no? Pero veis un poquito aquí el tema del 50%, ¿vale? ¿Qué ocurre ahora con los gastos de ese vehículo? ¿Vale? Un vehículo que está afecto al 50%, ¿qué ocurre con los gastos? Es decir, el combustible que hacemos, igualmente lo ponemos al 50%, gastos de parking, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos al 50%? Las reparaciones, ¿qué hacemos? ¿La ponemos al 50%? No, la ponemos al 100%. Mirad, me voy a ir a una consulta de la DGT, ¿vale? Es esta consulta, la podéis ver aquí, la V2475-12, ¿vale? Buscando lo que es en el buscador de lo que serían las consultas vinculantes a la agencia tributaria, ¿vale? Aquí tenéis la consulta, es de una empresa o de alguien, ¿no?, que ha consultado, oye, el repostaje de carburante que hacen los empresarios profesionales que utilizan un vehículo para el ejercicio de su actividad. Claro, la idea es, oye, esto que me lo deduzco al 50%, es decir, si el vehículo está afecto al 50%, el combustible de ese vehículo también me lo tengo que deducir el gasto y el IVA al 50%. Bueno, pues aquí es un poquito, bueno, veis que es un texto ahí un poco, pero en resumiendo, ¿vale? Os digo lo siguiente. Los gastos de combustible y gastos, por ejemplo, de parking o como por ejemplo vienen aquí, gastos de peajes, ¿no? Por ejemplo, peajes que vayan bueno, a viajar, pasar por un peaje, bueno, todos esos gastos se contabilizan o el IVA son deducibles al 100%. Con independientemente de que el vehículo esté afecto al 50%. Es que es lo más lógico, porque si ese vehículo, aunque estuviera afecto al 50%, si el combustible se ha echado en el ejercicio de su actividad, pues evidentemente tiene que ser deducible al 100%. Por lo tanto, aquel gasto por combustible o aquel gasto por peajes o aquel que lo podríamos meter perfectamente en una 629, otro servicio, el gasto, ¿vale? Evidentemente, con su 472, con su IVA soportado, Hacienda Pública IVA soportado, y aquí sería evidentemente un acreedor prestación de servicio, acreedor, ¿vale? En este caso, es decir, los gastos de combustible, peaje, parking, ojo, peaje y parking siempre que podamos obtener una factura con los datos correctos para que sea deducible, porque sabéis que un gasto es deducible siempre y cuando existe una factura y una factura con el CIF de la empresa que presta el servicio, la de la empresa que recibe el servicio, con su IVA detallado, con su servicio, es decir, que requiere una serie de datos. Bueno, si tenemos esa factura, que
el ticket no vale, a veces el ticket no vale porque no vienen esos datos, ¿vale? Bueno, si tenemos esa factura, será íntegramente deducible, al 100%, aunque el grado de afectación del vehículo a la empresa sea el 50%, ¿eh? Cuidado. Esto sería, por ejemplo, combustible. Bueno, perdón, combustible, ojo, a ver, bueno, parking, etcétera, ¿no? Bueno, perdón un segundito. Perdón, estoy de vuelta ya, ¿vale? Bien, pues decíamos eso, que aquellos gastos de ese vehículo, aunque esté afecto al 50%, pero aquellos gastos que sean de combustible, parking, peajes, ¿vale? Van a estar se van a poder deducir al 100%. Es decir, si ese vehículo, por ejemplo, ha tenido 1.000 euros en concepto de combustible, peaje, bla, 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 ¿vale? Pues evidentemente se va a poder deducir el 100%, ¿vale? No hay ningún problema. Pero, ¿qué ocurre con gastos, por ejemplo, como reparaciones? Reparaciones, que sería una cuenta 622, ¿no? O reparaciones y mantenimiento. Vamos a poner aquí, por ejemplo, unas reparaciones del vehículo. Bueno, le voy cambiando un poquito el nombre, pero para que veáis un poco lo que estamos trabajando, ¿no? Las reparaciones del vehículo. ¿Qué ocurre con las reparaciones del vehículo? Si ese vehículo sufre una reparación, en ese caso, esa consulta vinculante establece que ahí sí que aplicaríamos el porcentaje de afectación a la actividad. Es decir, imaginaos que la reparación del vehículo fuese 500 euros, ¿vale? Bueno, pues ahí nosotros, bueno, y que, por ejemplo, el IVA fuera un IVA soportado, vamos a copiarlo exactamente de aquí, ese IVA, eso sería a un acreedor prestación de servicios, ¿vale? Imaginaos que esto fuese, ahora lo voy a ir modificando, ¿vale? Vale, pues esto fuese 605 euros, ¿verdad? Vale. Vale, 605 euros. Bueno, pues esto sería lo normal. Una situación normal. Pero ¿qué ocurre? Como hemos dicho que el vehículo está afecto al 50%, este tipo de gastos, ¿vale? Según la oferta, lo que sería la consulta vinculante de la agencia tributaria para este tipo de gastos del vehículo, ¿vale? Ahí sí que dice, no, tú solo te puedes deducir el 50% del IVA. Ojo. ¿Y qué ocurre con el otro 50% del IVA que no es deducible? ¿Es mayor valor del gasto? No, es también un gasto no deducible. Por lo tanto, aquí pondríamos una cuenta gastos no deducibles, ¿vale? Gastos no deducibles. Es una cuenta que es una cuenta del grupo 6, 62. Podemos utilizar una 629, lo que sería una subcuenta, por ejemplo. También se puede utilizar una cuenta 631, como, ¿vale? Sería una cuenta de gastos no deducibles del 50%, es decir, serían 105 dividido entre 2, ¿vale? Y aquí también serían otros 52,5, ¿vale? Si os dais cuenta, lo que he hecho ha sido el gasto del vehículo. Bueno, es un gasto, ¿vale? Lo tiene la empresa, ¿vale? ¿Qué ocurre con el IVA? El IVA sería tan solo deducible al 50% y el otro 50% se consideraría como un gasto no deducible, ¿vale? Sería un gasto no deducible. Eso, por ejemplo, ¿por qué lo llevamos a una cuenta de gasto no deducible? Porque en el impuesto de sociedades ese gasto supondrá una diferencia permanente positiva para eliminar ese gasto de nuestra contabilidad, ¿vale? Esa sería la forma en la cual contabilizaríamos en este caso un gasto de un vehículo afecto al 50% de la actividad, ¿vale? Ya sabéis, lo único es que ese 50% que no es deducible se contabiliza como un gasto no deducible, no como mayor valor del gasto, ¿vale? El gasto de reparación sería igual y el IVA sería el 50%, al acreedor se le pagaría lo mismo. Bien, por último, para acabar, os comento qué reflejo contable tendría esta adquisición, ¿vale? Esta adquisición en el modelo 303. Mirad, si os dais cuenta, el elemento de transporte, oye, costaba 20.000 euros, ¿vale? Era de 20.000 euros. Ojo, desde el punto de vista contable, a la hora de amortizar, yo voy a amortizar por este valor, ¿vale? Por los 22.100 euros.
también hay una consulta en la agencia tributaria en la que también se habla de que la amortización se va a amortizar todo lo que aparezca en la cuenta 218. Es amortizable. Desde el punto de vista contable es amortizable y amortizamos. Por lo tanto, ese IVA, que ese 50% de IVA no recuperable, realmente va a ser amortizable y, entre comillas, se va a recuperar vía amortización, ¿vale? Pero muy lentamente, ¿vale? Es amortizable. Pero desde el punto de vista fiscal, ya sabéis, ese es un IVA que no es deducible. Por lo tanto, el modelo 303, que es un modelo fiscal, ¿cómo recogeríamos esta operación? Pues muy fácil. Vamos a este modelo, por ejemplo, en IVA deducible y tendríamos por cuotas soportadas en operaciones interiores de bienes de inversión, casilla 3031, ¿cómo lo pondríamos? El bien de inversión, ¿el IVA cuánto ha sido? El IVA ha sido 2.100. Ojo, no 4.200, sino 2.100, ¿vale? Que es la parte del IVA deducible, 2.100. Oye, ¿y cuál sería el valor del bien de inversión para la agencia tributaria, para el modelo 303? ¿22.100 o 20.000? 20.000, ¿de acuerdo? El valor del bien, 20.000 euros. Vamos a ponerlo euros, ¿vale? 20.000 euros, ¿vale? Cogéis un poco el tema. 2.100 sería el valor, en este caso, del IVA, la cuota del IVA deducible, pero como base imponible no serían 22.100, ¿vale? 22.100 es la base que tomamos para amortizar, bien, pero para el modelo 303 cogemos el 100% del valor del vehículo, es decir, 20.000. Bueno, así se rellenaría el modelo 303, en este caso, ¿vale? De una adquisición de un vehículo, ¿vale? Afecto al 50%. Ya sabéis, los gastos de combustible en parking, peaje, tal, van al 100%, ¿vale? Y gastos como reparaciones del vehículo sí van a estar afectos al 50%, lo cual implica que el otro 50% de IVA se contabilice como un gasto no deducible que supondrá en el impuesto de sociedades un ajuste permanente positivo para quitarlo de la contabilidad, ¿vale? Bueno, con esto pues terminamos esta problemática contable de la adquisición de los vehículos que tiene su miga, ¿vale? Tiene su miga. Venga, ánimo y continuamos.